Siguiendo, siguiendo el desarrollo del curso de psicología, nos toca hablar hoy día acerca de los factores del comportamiento. ¿Ya? Cuando uno habla de factores, se refiere a ciertas circunstancias, ciertos eventos, situaciones, noxas, que van a influenciar sobre lo que nosotros somos hoy en día. Es decir, el ser humano es el resultado de la interacción de dos factores. Un factor biológico, por un lado, que nos predispone, ¿ok? Y un factor ambiental, social, cultural que influye. Miren, ¿ah? O sea, uno no nace definido, no nace terminado, no nace completo. El ser humano viene al mundo predispuesto. Nacemos con una predisposición y con una fuerte necesidad de conducta, de ser, de desarrollarnos. ¿Ok? Y esta predisposición biológica innata con la cual nacemos se ve influenciada de manera negativa o de manera positiva, porque el ambiente influye, ya sea positivo o negativamente, ya sobre nosotros. Y esta interacción entre factores biológicos y factores sociales, culturales, van a determinar lo que somos hoy en día. ¿Ok? Por eso decimos que el hombre es una unidad psico-biosocial, psicológica, pensante, consciente, racional, biológica, orgánica, ¿no? Fisiológico, vivo y social, cultural. ¿Está bien? Hoy día, chicos, según el avance, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, nos toca hablar acerca de los factores biológicos. Decimos que hay dos factores, biológicos y socioculturales o ambientales. El día de hoy hablamos de los factores biológicos, la parte 1, la siguiente semana la parte 2 y la siguiente las bases sociales. ¿Ya? Entonces hoy día bases biológicas de la conducta. Profesor, esto parece biología, parece anatomía. Lo que pasa es que el sustrato, el fundamento sobre el cual se sostiene la mente y la conducta es el cerebro. O sea, el cerebro es el órgano de la conducta. Todo lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno hace, tiene como sustrato, como fundamento, como soporte biológico al cerebro, que es el órgano de la conducta, el soporte psíquico, el área de la ingeniería humana, el cerebro. Por eso vamos a hablar hoy día, pero vamos a hablar de la parte más pequeña, la unidad anatómica, funcional, estructural de todo el sistema nervioso. Chicos, ¿cuál es la unidad anatómica, funcional, estructural de todo el sistema nervioso? ¿Cuál es? ¿Cuál es la unidad anatómica, funcional, estructural del sistema nervioso? Excelente, muy bien. Claribé, muy bien. Heiter o Hitter, muy bien. Sergén, la neurona, ¿no? La neurona o célula nerviosa o neurita o neurón. Muy bien, excelente. Vamos avanzando entonces para que el tiempo no nos gane. Vamos a ver acá bases biológicas, ¿ya? Uno, bases biológicas o fundamentos biológicos, como ustedes gusten, no hay ningún problema. Bases biológicas uno, ¿ya? Cuando hablamos de bases, hablamos de factores. Factores. ¿Y cuáles son los factores biológicos de la conducta? Pues son dos. Los factores biológicos de la conducta son la herencia y la maduración.
¿Ya? La herencia se define, chicos, ¿qué cosa es la herencia? ¿Es una rama de qué? ¿Cuál es la ciencia, la disciplina que estudia la herencia? ¿Cuál es la rama, la disciplina? La genética. Excelente. ¿Quién es el padre de la genética? ¿Quién es el padre de la genética? Gregorio Mendel. Muy bien, chicos, lo máximo, Gregorio Mendel. ¿Ah? La genética es una rama de la biología que estudia la herencia. ¿Y qué es la herencia? Es la transmisión del código genético, ¿no? ¿Qué? Transmisión del código genético. ¿Qué? ¿Ya? No, está muy pegado acá. A través de la herencia se transmite un genotipo, que es la transmisión genética oculta, interna, ¿no? Oculta, y un fenotipo, que es la transmisión genética visible, externa. ¿Está bien? Y a través de estos genes, estos genotipos, fenotipos, pues hay genes que se transmiten, que son genes dominantes y genes recesivos. La biogenética sustenta que solamente se hereda lo físico, que lo mental no se hereda. Sin embargo, la neurociencia en los últimos años ha determinado que lo mental también se hereda. Es más, hoy en día se está hablando incluso de una herencia cultural, de que la cultura también se hereda. Entonces, nosotros heredamos rasgos físicos y mentales de padres a hijos, a través, ¿no?, de los genes por medio de la reproducción. Hay muchas características psicológicas que se heredan, por ejemplo, se hereda la inteligencia. La ciencia no se ha puesto de acuerdo de quién heredamos la inteligencia, ¿no? Si de padre o de madre. Hay teorías que dicen que de la madre, hay teorías que dicen del padre. El temperamento también se hereda. Hay teorías que dicen que se hereda el temperamento del padre, otros que se hereda el temperamento de la madre, ¿no? En fin, o sea, no está del todo claro, pero hay ciertos rasgos como el temperamento, la inteligencia, que se heredan. Y algunas enfermedades mentales también que se heredan, como la esquizofrenia, como la ansiedad, como la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, la herencia, chicos, es esta predisposición biológica, es esa transmisión que tenemos, biológica y mental, de padres a hijos, ¿no? Entonces, la herencia vendría a ser un tipo de factor biológico de la conducta y el otro es la maduración. ¿Qué cosa es la maduración? La maduración son cambios biológicamente preprogramados. ¿Qué me refiero con biológicamente preprogramados? Es decir, estos cambios ya están dados de antemano por la especie. Chicos, ¿de qué especie somos? ¿A qué especie pertenecemos? Homo sapiens al cuadrado. ¿Somos Homo sapiens sapiens o simplemente somos Homo sapiens? Solo sapiens, ¿no? Nadie al cuadrado. Muy bien. Entonces, como somos de la misma especie, Homo sapiens, hombre sabio, ¿no? Eh, todos estos cambios que sufre el ser humano, como es propio de esta especie, son cambios que se van a dar de la misma forma, es decir, de la misma manera, ¿no? A la misma edad, de la misma determinada, igual, o sea, estos cambios biológicamente preprogramados por parte de la especie se van a dar en todos los seres humanos de la misma manera y a la misma edad. Aparecen sin ningún tipo de entrenamiento, obedeciendo a una programación genética dada de antemano. ¿Ok? Esa es la maduración, porque son cambios biológicamente preprogramados. Cambios preprogramados por parte de la especie.
¿Está bien? También podemos poner ahí lo congénito. Lo congénito también podría ser un factor biológico. Vamos a ver acá lo congénito. Lo congénito también es un factor biológico. Chicos, ¿qué es lo congénito? ¿A qué se refiere cuando uno dice lo congénito? ¿Qué es lo congénito? Naces con ellos. Claro. Es todo lo que ocurre dentro del claustro materno, en el proceso de gestación, en el proceso de embarazo. Son ciertas situaciones, eventos que se dan dentro del embarazo que pueden potenciar o limitar la formación del nuevo ser, ¿no? Ajá, nace con él. Muy bien, nace con él. Situaciones que ocurren dentro de la gestación. ¿Ok, chicos? Que sean durante e inmediatamente después, o sea, antes y durante la gestación y el parto. Eso es lo congénito, ¿ya? Y ahora, a nosotros nos interesa, chicos, hablar acerca de la herencia y la maduración del sistema nervioso. Nos interesa hablar acerca de la herencia, la maduración del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es en el sistema nervioso donde se encuentra nuestra vida mental. ¿Qué es un sistema nervioso? Un sistema nervioso es un complejo organizado de redes neuronales. El sistema nervioso es una red neuronal. Es un complejo organizado de neuronas que permiten al organismo relacionarse con el mundo externo y también con su propio mundo interno. Este sistema nervioso se divide en dos. ¿Ah? Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ah? El sistema nervioso se divide en central y en periférico. Y a su vez, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula espinal. ¿Ok? El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal.
Y el sistema nervioso periférico no, ya, el encéfalo, ¿ya? Y a su vez el encéfalo, y a su vez el encéfalo, chicos, ¿y el encéfalo en qué se divide? ¿Cómo se divide el encéfalo, chicos? A ver, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula espinal. Y a su vez el encéfalo, ¿en qué se divide? Excelente, muy bien, cerquén, lo máximo. Se divide en cerebro, en cerebelo y en tronco cerebral o tallo cerebral. Ahí está. El encéfalo a su vez se divide en cerebro, cerebelo y tronco cerebro. Y por acá tenemos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, que se divide a su vez en qué. ¿En qué se divide, chicos, el sistema nervioso periférico? ¿En qué se divide? Se divide en sistema nervioso somático y autónomo. Cerebro, tronco encefálico y bulbo. No, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El bulbo es parte del tronco encefálico. ¿Ya? Ahí está. El periférico, a su vez, se divide en sistema nervioso somático. Chicos, ¿qué es el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático es el sistema muscular, musculoesquelético. Es el sistema nervioso muscular que uno puede manejar a nuestra voluntad. Es el llamado sistema nervioso voluntario, somático o voluntario. Inerva aquellas partes de tu cuerpo que tú lo puedes controlar a tu voluntad. Por ejemplo, los músculos de la cara, de los ojos, la lengua, los brazos, las piernas, ¿no? Son parte del sistema nervioso muscular, voluntario, somático. Levanta el brazo izquierdo, el derecho, la pierna derecha, ¿no? Gira hacia un costado, ya. Todo eso es parte del sistema nervioso somático o voluntario. En tanto que el sistema nervioso autónomo o involuntario, su nombre lo dice, involuntario, controla aquellas partes de tu cuerpo que tú no lo puedes dominar, que están fuera de tu control consciente. A ver, detén tu corazón, detén la digestión, detén la circulación, detén, a ver, la función de tu hígado, de tu riñón. No se puede, es involuntario. A ver, baja tu presión arterial, ¿no? Esos órganos internos corresponden al sistema nervioso autónomo o involuntario. Este sistema nervioso autónomo o involuntario tiene relación con las emociones. Cuando uno se emociona, se activa el sistema nervioso autónomo, porque toda emoción, chicos, está siempre acompañado de reacciones
fisiológicas, orgánicas, como sudoración, taquicardia, etcétera. Y es decir, que se activa el sistema nervioso autónomo. En una emoción siempre se activa el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se divide en dos, en sistema nervioso simpático, y sistema nervioso parasimpático. Chicos, estos dos sistemas se complementan, tienen funciones antagónicas. Si uno excita, el otro inhibe. Si uno inhibe, el otro excita. Por lo general, no digo siempre, por lo general, el sistema nervioso simpático excita, activa al organismo, lo prepara para la lucha o para el escape, hace latir más fuerte tu corazón, ¿ok? Produce taquicardia, ¿no? Aumento de la presión arterial, produce aumento de tu respiración, sudoración caliente. ¿Se dan cuenta? El sistema nervioso simpático activa, excita al organismo, lo prepara para la lucha o para el escape. ¿Se dan cuenta? El sistema nervioso simpático excita, activa al organismo. Por lo general, excita. Y el sistema nervioso parasimpático inhibe, calma, restablece la energía empleada por el simpático. Si el simpático hace que tu corazón lata fuertemente, produce una taquicardia, el parasimpático lo lentifica, lo calma, ¿ok? Produce una bradicardia, lo lleva a su estado de equilibrio. Si el simpático produce una hiperventilación, respiras así, jadeante, el parasimpático produce una ¿no? Una respiración lenta, una hipoventilación. Te calmas y entras a un estado de equilibrio. Es decir, tienen funciones antagónicas, opuestas. Si uno excita, el otro inhibe. Al sistema nervioso simpático se le conoce como el sistema nervioso excitado y al parasimpático como el sistema nervioso inhibido. ¿Ok? Pero en la parte gástrica, en la parte gastrointestinal, se invierte. El simpático excita, perdón, el simpático inhibe y el parasimpático estimula, excita. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, en una pelea, aumenta la fuerza, la cara se pone roja, aumenta la fuerza, la respiración, golpeas, corres, haces daño. ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? ¿Qué se activó, chicos? En esta pelea, en esta lucha, de que atacas, golpeas, te das puñete, cabezazos, ¿qué se activó? El simpático. Y se puede la pelea, ¿no? Te baja la presión, sientes miedo. ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? El parasimpático. Tiene funciones antagónicas, ¿ah? Muy bien, ahora, todo el trabajo, chicos, de este sistema nervioso, tanto central como periférico, lo realiza esta célula nerviosa llamada neurona. Neurona, neurita o neurón. La neurona es la unidad anatómica funcional y estructural de todo el sistema nervioso. Es la unidad anatómica funcional y estructural del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Ya?
Muy bien. Este más o menos la neurona, más o menos digo porque soy un pésimo dibujante. Eso pasa por escaparte de la clase de arte en el colegio. ¿Ya? Estas como salchichas, son unas salchichitas que parecen salchichas, ¿ya? Es la vaina de mielina. La vaina de mielina es una sustancia grasosa, proteica, que se forma con la dieta, con la alimentación, y favorece la velocidad de conducción del impulso nervioso. Entre una vaina y otra hay un espacio, conocido como los famosos nódulos de Ranvier, ¿no? Esta mielina hace que la información salte, viaje de manera mucho más rápida. Esa es la función de la vaina mielina, aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. Cuando no tiene mielina, la información viaja más lentamente. Hay una enfermedad que se produce por pérdida de la mielina, por una desmielinización de las neuronas. Esa enfermedad se conoce como esclerosis múltiple y se debe a la pérdida de la mielina. La mielina se forma con la dieta, con la nutrición, con la alimentación. La última parte del cerebro en mielinizarse son las neuronas de la corteza prefrontal. Acá. En los varones eh, se termina de completar más o menos a los 26, 27 años. En las mujeres a los 21, 22 años. Ya, más o menos así, ¿eh? Más o menos así son las neuronas del sistema nervioso central. Son multipolares. Esta ramificación, estas ramitas que ustedes ven acá, son las dendritas. Dendritas. Por acá, por las dendritas, ingresa la información. Llega hasta acá. Esto que está acá, este es el soma. Soma o cuerpo neuronal. Soma. Y esto que está acá es el núcleo de la neurona. ¿Sí? Esta prolongación, esta prolongación es el axón. Axón, cilindro o eje. Por aquí, por el axón, pasa la información. Pero este axón está cubierto por una sustancia grasosa conocida como vaina de mielina. Es la mielina, ¿no? Vaina porque es como una especie de vaina que se enreda, ¿no? Alrededor del axón. Vaina de mielina. Y esto que está acá es el teledendrón. Teledendrón. Teledendrón.
¿Ok? Esta rama final es el teledendrón. Miren cómo funciona. La información, chicos, ingresa por acá, por las dendritas. Las dendritas capturan el mensaje, ¿ok? Lo llevan hasta el núcleo, pasan por el soma, lo llevan por el núcleo donde se procesa y luego envía la respuesta por esta larga y fina, delgada prolongación llamada axón, que está cubierta por la vaina de mielina que hace que la información aumente su velocidad. Y cuando llega al final de la neurona, a los teledendrones, estas bolsitas que ustedes ven ahí, estas bolsitas, estas bolitas, son los botones terminales. Botón terminal. Este botón terminal va a segregar una sustancia química al espacio sináptico, conocida como neurotransmisores. Esta sustancia química que son segregadas al espacio sináptico, ¿ya? Son los neurotransmisores. Porque acá al costadito, chicos, de esta neurona, habrá otra neurona. ¿No? Que va a recibir la información y la va a comunicar a la otra neurona. Esta transmisión de información de neurona a neurona se conoce como sinapsis. Sinapsis. La palabra sinapsis significa puente. Es decir, este botón terminal que está acá, este botoncito es esto de acá. Y esto de las neuronas está acá. ¿Ok? ¿Ya? Esta comunicación está acá. Esta bolita con esto de acá se van a comunicar. Este es el llamado botón terminal. Este es el botón terminal. Botón terminal. Esta acá es la neurona postsináptica. Neurona postsináptica. Dentro, chicos, de este botón terminal hay unas bolitas, unas bolsitas que contienen sustancias químicas. Estas bolsitas son las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas van a segregar esta sustancia que contienen en su interior, la van a soltar al espacio sináptico. Y esta neurona que está acá la recibe. A esta comunicación de neurona a neurona, mediante sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, se le llama sinapsis. ¿Pero qué sinapsis es? ¿Química o eléctrica? La palabra sinapsis significa puente.
Chicos, ¿qué tipo de comunicación es la sinapsis? ¿Es una comunicación intraneuronal o interneuronal? La sinapsis es una comunicación intraneuronal o interneuronal. Interneuronal, de neurona a neurona. Muy bien. Chicos, ¿qué sinapsis nos interesan? Porque hay dos tipos de sinapsis. Hay una sinapsis eléctrica que se da por medio de cambios iones entre receptores especializados y hay otro que es la sinapsis química que se da por medio de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. ¿Qué nos interesa? ¿El intercambio de iones o el intercambio de neurotransmisores? Muy bien. Nos interesa la sinapsis química. ¿Qué significa la palabra sinapsis? ¿Qué significa la palabra sinapsis? ¿Qué significa la palabra sinapsis? Puente. Muy bien. La palabra sinapsis, etimológicamente hablando, significa puente. Puente interneuronal. Es la comunicación de neurona a neurona, ya sea mediante intercambio de iones, que sería una sinapsis eléctrica, o mediante intercambio de neurotransmisores, sustancias químicas, que serían sinapsis químicas. Nos interesa hablar de la sinapsis química. Entonces, esta transmisión de neurona a neurona mediante sustancias químicas conocidas como neurotransmisores se le conoce como sinapsis. Todo el trabajo del sistema nervioso, tanto central como periférico, lo realiza esta célula especializada llamada neurona o célula nerviosa o neurita o neurón. ¿Ya? Esto sería la primera parte. Tómenle por favor una fotito para seguir, ¿ya? Con la siguiente parte. Me avisa. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué tipo de sustancia química contiene el botón terminal? El botón terminal contiene neurotransmisores. Neurotransmisores. Esas bolsitas en las cuales están contenidas los neurotransmisores son las vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas. Dentro de los botones terminales hay otras bolsitas. Esas bolsitas son las vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas contienen a los neurotransmisores. Hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Un neurotransmisor excitatorio es el que excita, el que posibilita, el que estimula que haya un potencial de acción. Estimula una reacción. ¿Ok? Los neurotransmisores excitatorios estimulan para que se produzca un potencial de acción. Y los neurotransmisores inhibitorios inhiben, ¿no? Impiden que se produzca un potencial de acción. O sea, los neurotransmisores excitatorios te activan y los inhibitorios te relajan, te calman, te tranquilizan. Por ejemplo, un neurotransmisor excitatorio es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, te activa, la dopamina también. En cambio, aunque la dopamina es serodosa, en cambio el GABA es inhibitorio. ¿Ya? Es inhibitorio. Muy bien, vamos a borrar acá. Con eso primero, pues con eso. ¿Eh? Ahí también más, sigue mis cosas. Vamos a borrar, chicos, entonces. Listo. Listo, acá, listo. Ya, estamos hablando de la parte más pequeña, ¿no? De las neuronas, vamos a hablar de los neurotransmisores que ha venido en San Marcos, ¿ah? Ha venido en la misión en San Marcos los neurotransmisores. No, no viene, profe, eso no viene, ¿no? Y vino. Vino dopamina con endorfinas.
Muy bien, vamos a hablar entonces a continuación, chicos, de los neurotransmisores y luego las neuroglias. Las neuroglias, ¿ya? O también llamadas glías. Neuroglias o glías. Son las llamadas células de sostén. Son las neuronas o las células que protegen y cuidan a las neuronas. Como las neuronas son las células que hacen todo el trabajo del sistema nervioso, son delicadas, pues tienen que ser cuidadas. Estas células que cuidan, como si fuese su papá o su mamá, de las neuronas, son las neuroglias, o también llamadas glías. Neuroglias o glías. La palabra glía significa goma. Entonces las neuronas o las neuroglias o las glías son sustancias gomosas que cuidan, nutren, protegen a las neuronas. Ya, muy bien. Chicos, vamos a hablar de la sinapsis química, ¿no? Ya, sinapsis química. Es la comunicación interneuronal por medio de neurotransmisores. ¿Eh? ¿Ya? Es la comunicación interneuronal por medio de neurotransmisores. Y aquí tenemos, chicos, a los principales neurotransmisores. Principales neurotransmisores. ¿Cuál fue el primer neurotransmisor en descubrirse? Muy bien, Stephanie. La principal sustancia que contiene el botón terminal son los neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores son segregados por los botones terminales, por las vesículas sinápticas. ¿Cuál será el principal neurotransmisor en descubrirse? Comienza muy bien, excelente. ¿Quién es? Serquén, lo máximo. Muy bien, Serquén, así es. El principal neurotransmisor de descubrirse fue la acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y de qué se encarga la acetilcolina? Tiene que ver con la memoria, con la rapidez mental. Tiene que ver con el movimiento muscular. O sea, para mover los músculos se requiere acetilcolina.
fue el principal neurotransmisor descubierto, ¿no? La acetilcolina. Pues estos neurotransmisores, chicos, se pueden alterar. Puede haber un exceso de acetilcolina o un déficit de acetilcolina. Entonces, la deficiencia o el aumento primero, ¿ya? El aumento de acetilcolina, demasiada acetilcolina, produce rigidez. O sea, requerimos acetilcolina para movernos, ¿no? Los movimientos musculares, ahí hay acetilcolina, es la que mueve los músculos. Igual también la dopamina, también participa en los movimientos. Pero exceso ya produce rigidez, ¿no? Es rigidez muscular. El aumento, el exceso, produce rigidez muscular. Y la deficiencia, como está asociada con la memoria, ¿ah? La acetilcolina, entonces se asocia, no es que lo cause, no es que lo provoque, sino que esta enfermedad va a producir deficiencia de acetilcolina. Y como falla la acetilcolina, pues hay problemas en la memoria. La acetilcolina, ¿no? Está asociada con la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer. ¿Cuál será el otro neurotransmisor? La dopamina, ¿no? La dopamina. ¿Con qué se asocia la dopamina? Tiene que ver con la memoria también, como decíamos. Tiene que ver con el placer también. Tiene que ver con la motivación. Es conocida como la hormona o la droga, la sustancia de la motivación. También participa en los movimientos musculares. Es conocida también como la droga de las alucinaciones. La droga de las alucinaciones, ¿no? O sea, produce alucinaciones. Entonces, el aumento El aumento de dopamina, chicos, ¿con qué se asocia? El aumento exagerado, patológico, morboso de la producción regula emociones. No, la dopamina no regula emociones. El que regula las emociones es la serotonina. La dopamina tiene que ver con el placer, con los vicios, con las adicciones. Tiene que ver con las expectativas, con el hecho de querer hacer algo, con la curiosidad, ¿no? Que ya no soportas más algo y que quieres que ya se presente, quieres entrar al circo, al cine, a ver una vez qué está pasando ya. Esas expectativas, esa curiosidad, ese impulso, esas ganas de querer hacer algo, eso es la dopamina. ¿Ah? El que regula es la serotonina. Bueno, el aumento de dopamina produce pérdida de contacto con la realidad, aparece la esquizofrenia. El aumento de dopamina está asociado con la esquizofrenia.
Y la disminución de la dopamina, sobre todo en los ganglios basales, está asociado con el Parkinson, con el parkinsonismo. Movimientos, temblores involuntarios, ¿no? El Parkinson, porque la dopamina también participa en los movimientos musculares. La eficiencia de dopamina produce temblores y el aumento de dopamina, como está asociado con las alucinaciones, produce pérdida de contacto con la realidad, la esquizofrenia. Ya que su compañera está hablando ahí acerca de la serotonina, hablemos de la serotonina. Esto sí regula el estado de ánimo, la serotonina. La serotonina está muy ligada a la dopamina, porque cuando la dopamina sube, la serotonina también sube. Y cuando sube la serotonina, también sube la dopamina. Ahí está, la serotonina. Serotoninérgico, ¿no? Tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el estado de ánimo. Ahí está lo que dice su compañero, compañera, ¿no? Regula el estado de ánimo. Tiene que ver con el sueño, es precursora del sueño, es la que instiga, te estimula a dormir. La melatonina te hace dormir, pero este te instiga, te da el primer paso para que duermas. En la serotonina, cuando estás alegre, cuando estás feliz, duermes. Es que hay serotonina. El aumento de serotonina produce sueño, descanso, buena memoria, eleva el estado de ánimo, te produce apetito. Por eso que la gente que está feliz tiene mucho apetito, come bien y duerme bien. La gente que está deprimida tiene poca serotonina, no tiene apetito y no puede dormir. ¿Se dan cuenta? La serotonina regula el estado de ánimo, alegría, estado de ánimo, sueño y el apetito. Y el apetito. El aumento la disminución. Chicos, el aumento de serotonina, ¿qué va a producir? ¿Qué produce el aumento de serotonina? Profe, la adrenalina también es un neurotransmisor, ¿cierto? No. La epinefrina y la norepinefrina son hormonas. Son hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales, pero funcionan como neurotransmisores. Ahí está la trampa, ¿no? O sea, no son neurotransmisores, son hormonas. Las hormonas son segregadas por los órganos endocrinos. ¿Ok? Segregan sustancias químicas dentro del torrente sanguíneo. Influyen sobre el metabolismo y sobre las emociones. La adrenalina, hoy llamada epinefrina, es una hormona, pero que funciona como un neurotransmisor. Sí, la serotonina se le conoce como la hormona, como la droga de la felicidad, que regula el estado de ánimo. Entonces, chicos, el aumento de serotonina cuando haces deporte, cuando ríes, cuando comes dulce, carbohidratos, cuando celebras tus éxitos, cuando abrazas a alguien, produce serotonina. ¿Qué hace la serotonina? El aumento de serotonina, ¿qué produce? Alegría, felicidad, liderazgo. ¿Ya? Sí. Entonces acá, alegría, entusiasmo, ganas de vivir, felicidad, liderazgo. Y el déficit produce ansiedad, depresión. Depresión, ansiedad, tristeza, melancolía. Inhibe el estado de ánimo. La disminución de serotonina con el frío, con el estrés, con los problemas, con la mala alimentación, disminuye el estado de ánimo. El aumento de serotonina porque ríes, porque bailas, celebras tus éxitos, abrazas a alguien, felicitas a alguien, te felicitas a ti mismo, aumenta la serotonina y te cambia el estado de ánimo. Cuando haces ejercicio,
Cuando comes chocolate, cuando comes dulce, aumenta tu dopamina. Hay placer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál será, chicos, el otro neurotransmisor muy importante? La droga que el psiquiatra da cuando se detecta a un paciente alguna patología, ¿regula los neurotransmisores? Yes, 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 Astrid. Así es, justamente eso. En el caso de la depresión, por ejemplo, lo que hace es elevar la serotonina. Y en el caso de la esquizofrenia, el aldol, por ejemplo, que es un antipsicótico, disminuye un poco la producción de dopamina. Es por eso que la gente que es psicótica, eh, hay cambios en su dopamina y cambian su estado de ánimo, a veces están alegres, a veces tristes y también tienen rigidez muscular, rígidos, ¿no? Se ponen rígidos. O sea, hay daños contra, ¿no? Producentes el hecho de consumir psicóticos antidepresivos porque se alteran los neurotransmisores. Así es, muy buena pregunta ahí, mi estimada Astrid. Profesor, ¿la capacidad de atención está relacionada con la dopamina o la acetilcolina? La acetilcolina. La acetilcolina, Hitler. ¿Y cómo se aumenta? ¿Cuál? ¿La serotonina? La serotonina con el ejercicio, con la alegría, con el reírte, conversar con tus compañeros, celebrar tus éxitos, abrazar a alguien, felicitar a alguien, hace que aumente tu serotonina. Consumir carbohidratos, carnes, leche, lácteos, aumenta la serotonina. Hacer ejercicios a la luz del sol, comer chocolate, reír, bailar, eleva también la dopamina. No, la atención, chicos, tienes que entrenarla. La atención tiene que entrenar, la atención se entrena. La atención se entrena, tiene que ver con la acetilcolina. Se da con, con la meditación. La acetilcolina no aumenta con la meditación y con disminuyendo el estrés. Ahí aumenta la acetilcolina. Por lo tanto, el estrés es uno de los principales enemigos de la atención, la acetilcolina. Vamos para acá, las endorfinas, ¿ya? Hoy en día hay nutrópicos que son sustancias químicas para mejorar la atención. Mi psiquiatra me dijo que hay personas que a pesar de consumir drogas para tratar las enfermedades, no mejoran y por eso ya es algo más genético. Claro, lo que pasa es que las enfermedades mentales son adquiridas, es una predisposición. Claro, es como todo, ¿no? Hay pacientes que responden bien a la medicación y hay pacientes que no responden bien a la medicación. Y es una cuestión ya química, ¿no? Del propio organismo. Hay gente que le duele la cabeza, se toma un paracetamol y le pasa el dolor de cabeza. Hay gente que le duele la cabeza, se toma un paracetamol, 3, 5 y no le pasa. Ya eso ya es una cuestión ya biológica. Las endorfinas son los opiáceos del cerebro. El exceso, esquizofrenia. El exceso de dopamina, esquizofrenia. Ahí está, chicos. El aumento de dopamina, esquizofrenia. Ah, la diferencia es que actúan en partes diferentes. A ver, la dopamina por lo general regula los movimientos, inicia los movimientos y tiene que ver con los movimientos aprendidos, la dopamina. Y la acetilcolina son los movimientos generales hasta involuntarios. Pero la dopamina tiene que ver con los movimientos aprendidos. La endorfina produce placer. Produce placer y reduce o calma o bloquea
el dolor. ¿Ya? El aumento exagerado, el aumento de endorfinas, me refiero a un aumento muy fuerte, ¿no? Muy elevado, produce adicciones. Y la poca endorfina, dolor, no bloquea el dolor, ¿no? Sientes insatisfacción. Ya. Y por acá, cinque, tenemos al GABA. Son sus signos, GABA. GABA significa ácido gamma, ácido gamma, amino butírico. El GABA, chicos, es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Inhibe. Neurotransmisor inhibitorio. Inhibitorio. El aumento produce tranquilidad, seguridad, paz, calma. Y la disminución del GABA, el déficit de GABA, el famoso TAG. Chicos, ¿han escuchado la palabra TAG? ¿Se acuerdan lo que significa TAG? Sí, claro. La endorfina es más fuerte que la dopamina. La endorfina está dirigida a bloquear el dolor físico, no el dolor mental, el dolor físico. Por ejemplo, un golpe en la rodilla. Te golpeaste la rodilla en la puntita de la columna. ¿Te ha pasado alguna vez? O en la puntita de la mesa. Un rodillazo ahí. Te hace ver estrellas. Agarras y te sobas esa parte golpeada en la rodilla con la mano. Y te calma un poco, disminuye el dolor. Porque ahí estás produciendo endorfina para bloquear el dolor. Es un opiáceo, es como que adormece y produce placer. ¿Te das cuenta? Entonces, es como, por ejemplo, cuando comes rocoto. Cuando comes rocoto, el rocoto no es un sabor, es una temperatura. Te quema y te zancocha las papilas gustativas. Y cuando hay daño en una parte del cuerpo, en este caso en tu lengua, tu cuerpo segrega endorfina para bloquear el dolor. Pero como produce placer a través del dolor, entonces hay un dolor rico. Pica, pero pica rico. O sea, te pica, te hace daño, pero te duele. Pero es un dolor agradable. Es porque es una mezcla de daño en tu cuerpo con endorfina que está produciendo placer para que el dolor sea soportable. Igual también cuando consumes drogas se eleva la dopamina y también se eleva las endorfinas.
Por eso que ambos están asociados con el placer, uno porque bloquea el dolor y el otro porque produce placer, ganas de vivir. ¿Se dan cuenta? Produce entusiasmo. Cuando tú comes chocolate, hay endorfina, pero sobre todo hay dopamina, porque la dopamina se produce cuando tú haces algo que te gusta. Pero cuando tu cuerpo sufre un daño, ahí también se produce la endorfina, pero para bloquear el dolor y al bloquear el dolor se produce placer. Y como es algo agradable, lo repites y lo repites. Por eso que hay gente que no puede comer sin picante, porque necesita algo, una agresión en su boca, algo que destruya sus papilas gustativas para sentir sabor y sentir placer. Si no, la comida es sosa, no sabe, es insípida, porque ya se envició, porque la endorfina produce adicciones. Pica rico, ajá, pica rico. First so good, así como la canción de John Mellencamp, First so good, duele, pero duele rico, ¿no? Ajá. Entonces no hay sabor picante. No, no hay sabor picante, es temperatura. ¿Qué opino del LSD? Ácido dietilamina lisérgico. Es una droga sintética creada en la parte militar, ¿no? A ver, el TAG significa, chicos, trastorno de ansiedad generalizada. En un primer momento se pensaba que el LSD era bueno para la memoria, hasta que se dieron cuenta que producía psicosis, paranoia, trastorno de ansiedad generalizada. Es que el LSD produce una sensación espectacular de un viaje espacial. Uy. Produce adicciones, delirios y está asociada con la esquizofrenia, la LSD, con la psicosis. Ahí está. El déficit de GABA produce TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Doctor Vega, respeto. Ah, gracias, Johnny. Listo, muy bien, chicos. Ahora, estas sustancias son segregadas por las neuronas para que interfiera, por ejemplo, en la memoria, en tus emociones o en las reacciones en movimientos musculares. O sea, todo lo que hacemos es un intercambio de sustancias químicas. Hay sustancias químicas, neurotransmisores que te activan, la dopamina, la endorfina, por ejemplo, y hay sustancias químicas que te inhiben, que te tranquilizan, ¿no? Que te calman, como por ejemplo el GABA. Entonces, dependiendo de las sustancias químicas que se vayan segregando, vas a reaccionar o tener un determinado estado de ánimo o una determinada función psicológica. Todo en el cerebro es química cerebral, química y electricidad cerebral. Por eso hablamos de impulsos electroquímicos. Todo en el cerebro es electroquímico. Hay electricidad y hay química. La mejor farmacia del mundo no es Monsanto, no es Procter Gamble, no es Johnson Johnson, no es Inca Pharma, es tu cerebro. La mejor farmacia del mundo que tiene sustancias que te pueden sanar, alegrar la vida o matar es tu cerebro. En el cerebro hay química muy fuerte que te puede elevar el estado de ánimo de hacerte feliz o hacerte desgraciado. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la costumbre que tú tengas por pensar, porque todo pensamiento activa una emoción y toda emoción tiene que ver con un cambio hormonal, con un cambio fisiológico, con un cambio bioquímico en tu cerebro. O sea, todo parte del pensamiento. Si tú piensas de manera positiva, de manera optimista, segregas sustancias que son buenas, sustancias que hacen sentir que tu cuerpo y tu mente está feliz. Pero si tú piensas negativamente, produces sustancias que te adormecen, que te hacen sentir peor, como por ejemplo cortisol. No es que el cortisol sea malo, sino que el cortisol está ahí para defendernos. El cortisol es la hormona del estrés, al igual que la epinefrina y la norepinefrina. ¿Ok? Pero demasiado cortisol, demasiada epinefrina nos alerta, nos alarma y nos enferma. ¿Y qué nos enfermamos con el estrés? Del cerebro, del corazón y del estómago. Porque el segundo cerebro es el estómago y el tercero es el corazón. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, las neuronas están protegidas por otras células llamadas glías o neuroglias. Vamos a conocer aquí algunas neuroglias o glías. La palabra glía en griego significa goma, pegamento. ¿Ah? Glías, o también conocido como neuroglias o neuroglías.
pegamento, goma. Son las llamadas células de sostén. Son las células que sostienen y protegen a las neuronas. Células protectoras de las neuronas. Es como su papá y su mamá de las neuronas. Los cuidan, los protegen, que estén sanitos para que funcionen bien. Les da nutrición, les da cuidado, los hidrata, los protege, les da soporte, soporte físico estructural. Hay muchos tipos de neuroglias, chicos. La palabra glía significa goma o pegamento. Las neuronas no se mueven, las neuronas están quietas, pegadas por estas células. Por cada glía hay 100 neuronas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mejor dicho, al revés. Por cada neurona hay 100 glías. O sea, hay más neuroglias que neuronas. Si el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas, el cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas y por cada neurona hay 100 glías. ¿Cuántas glías tiene el cerebro? Por eso se decía que la genialidad de Albert Einstein no estaba en el tamaño del cerebro, sino en la cantidad de neuroglias que tenía. Y también la parte temporal del cerebro de Einstein era más ancho que la gente normal. Y después todo era igual. O sea, por ahí dicen que su genialidad, y que el espacio sináptico entre una neurona y otra neurona era como de una mujer, más corto. El espacio sináptico en la mujer, una neurona está distanciada de otra neurona muy cerca. En el caso de las mujeres, de varón es más distanciado. El cerebro de Albert Einstein, su sinapsis era así, muy chica, muy corta. Y por ahí dicen que era mucho más rápido, por eso, ¿no? Y tenía mayor cantidad de neuroglias y mayor amplitud, mayor densidad en la parte temporal. Y por ahí los científicos, porque todavía siguen estudiando el cerebro de Albert Einstein, dicen que por ahí provenía su genialidad, ¿no? Bien, entonces las neuroglias, aquí tenemos por ejemplo a los astrocitos. Astrocito, se llama astrocito porque tiene forma de estrella. Astrocitos. Tiene forma de estrella, los astrocitos. Se encargan de la nutrición, le dan nutrición. Le dan nutrición. Por medio de una membrana, de unos capilares, llamada pie chupador, ¡pluc! Se conecta la neurona como una manguerita, es como un tentáculo, ¿no? Este astrocito, esta célula, como un tentáculo sale de él, ¡pum! Y lo conecta con la neurona y por ese tentáculo, por medio de capilares, por el torrente sanguíneo, por ahí le transmite, como si fuese un cordón umbilical, por ahí le transmite todos los nutrientes a la neurona. Y la neurona se nutre, se alimenta. Este astrocito le da nutrición y soporte físico, soporte estructural y soporte físico. Profe, no entiendo, ¿cómo soporte físico? Decíamos que la glía es un pegamento. Esta célula los contiene, los agarra ahí, los fija, para que no se pierdan, no se vayan, los fija ahí. ¿Se dan cuenta? Le da un soporte físico, un soporte estructural, los contiene ahí en las neuronas. Y le da nutrición, lo alimenta. Eso hacen los astrocitos. Por acá tenemos a las microglias. Las microglias son células pequeñitas, son chiquitas y poquitas. Las glías enanas son las microglias, pero son bravas, son recontra guerrerazas. Cuando el cerebro está sano, son chiquitas, hay poquitas, pero cuando hay un daño cerebral, una enfermedad, un virus, ingresa al cuerpo, proliferan, aumenta, porque su función es defensiva.
Son fagocitas también. Defienden de enfermedades, traumatismos, de enfermedades, virus, bacterias o lesiones. Cuando una neurona está enferma o muerta, esta microglia se la come. Son fagocitas, es decir, limpian la casa para que no haya ninguna infección. O sea, la función de las microglias es la de defender y limpiar la casa. Si hay un virus, lo ataca. Si hay una bacteria, lo ataca. ¿No? Hay una infección, lo ataca. Y si hay células muertas o enfermas, se las come. Eso hacen las microglias. 3. Las oligodendroglias, o también llamada oligodendrocitos. Las oligodendroglias. Las oligodendroglias, o llamado oligodendrocitos, son las encargadas de producir mielina. Son las que producen mielina. O sea, la mielina es producida por las oligodendroglias. Y ya sabemos lo que se encarga la mielina, ¿no? Producen mielina en las neuronas del sistema nervioso central. Mielina en las neuronas del sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann, y las células de Schwann son las que producen mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. En cambio, en las neuronas del sistema nervioso central, las oligodendroglias producen mielina, y la mielina aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿no? Y por acá tenemos a las células ependimarias, células ependimarias. Células ependimarias. ¿Y qué producirá, profe, las células ependimarias? Bueno, sí sabes, ¿ah? Las células ependimarias produce el LSR, ya no el LSD, ¿ah? No, LSR. Por ahí alguien preguntaba, profe, ¿qué opina usted acerca del LSD? No, pues una droga sintética muy fuerte, asociada a la psicosis. Produce LSR. Chicos, ¿qué cosa es LSR? LCR, conocido como, a ver, líquido, muy bien, cerquén, cefalorraquídeo. ¿Y cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Muy bien, cerquén, ¿ah? Estás tirando. El líquido cefalorraquídeo, chicos, es el líquido en el cual se encuentra flotando el cerebro. El cerebro no está puesto como una piedra, como un ladrillo en tu cabeza, no. El cerebro está flotando bien rico, ahí, relajado ahí en el líquido cefalorraquídeo. Tú agarras, pum, cabeceas y el cerebro está, uy, qué chévere. Te das un volantín y el cerebro está, bacán. Te tiran un puñete, no te duele. O sea, el líquido amortigua el cerebro. Es ¿no? Un cruzado, un gancho, un uppercut, y tú agarras, no, basta que tu cerebro choque con el cráneo, ahí pierde la conciencia. Pero el líquido lo amortigua, le da temperatura constante. Tú puedes estar en la Antártida y tu cerebro no se congela. O puedes estar en África, 40 grados, y tu cerebro no colapsa. Está en una temperatura constante, bien chévere, por el líquido cefalorraquídeo. Le da una temperatura constante, lo amortigua. También se lleva sustancia de desecho. Limpia la sustancia de desecho que se produce en el cerebro. También le da nutrición. También le da
eh, hidratación al cerebro. Y así como el cerebro mismo produce este líquido, el propio cerebro también lo drena. Entonces no hay acumulación de líquido en tu cabeza. Pero hay una enfermedad congénita llamada hidrocefalia, que es la acumulación excesiva de este líquido. Porque por una cuestión congénita, que ya hablamos, nace así, algo se produce en el embarazo, los conductos por la cual tiene que drenar este líquido están obstruidos. Entonces, como están obstruidos, están tapados, este drenaje, este conducto, entonces el líquido se produce, se produce, se produce y no se drena. A esa condición se le llama hidrocefalia. No es que el cerebro se inflame, es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen una operación, le ponen una válvula en el cerebro para que ese líquido pueda drenarlo al estómago y luego por ahí eliminarlo, ¿no? Esa es la hidrocefalia. Es una acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sí, ependimaria, sí. Células ependimarias, sí. Ajá, así es. ¿Así? Pero lo controlas, lo manejas. A veces da dolor de cabeza, ¿no? Ajá. Una válvula. Pero ¿puedes hacer deporte algo o no? Creo que prohíbe, ¿no? ¿O no? ¿O básquet? Ah, excelente, ¿ves? Normal, ¿eh? Normal. Muy bien, bien. Ha respondido bien, pues, ¿no? Porque hay a veces niños que no responden bien. En tu caso, muy bien, excelente, excelente. Sí, es una cuestión congénita. Algo sucedió en el embarazo que los conductos nacieron así cerrados, ¿no? Entonces, no se puede drenar el líquido, se acumula. Ajá, sí es congénito. Pero qué bien, ah, excelente, excelente. Juega básquet, lo máximo. Bien, chicos, vamos a empezar con las preguntas antes que nos gane el tiempo, porque a mí siempre el tiempo me gana. Nos queda, creo, unos 15 minutos por ahí más o menos, ¿no? Listo, muy bien. Vamos entonces con las preguntitas. Esto es base biológicas 1. La próxima semana sería base biológica 2. Hablar del cerebro, las áreas, los hemisferios. Aquí la pregunta dice, esto viene una vez a Marcos, ¿ah? ¿Cómo se transmite la información dentro de la neurona? De dendrita hacia axón. La información que ingresa por las dendritas pasa por el soma, llega al núcleo, se procesa y se envía la respuesta por el axón. Y llega al final del axón al teledendrón y en los botones terminales se segrega la sustancia química llamada neurotransmisor a la otra neurona. Ese es el recorrido, de dendrita hacia axón. ¿Ya? Dendrita, soma, axón y teledendrón o botones terminales, ¿no? Muy bien, la E, excelente, sí, muy bien. Uno, enano. Durante un experimento de laboratorio se aplica un estímulo térmico en la mano de un voluntario. En cuestión de milisegundos, su sistema nervioso reacciona. Primero percibe el calor, luego interpreta el nivel de intensidad y finalmente retira la mano rápidamente antes de que se produzca una quemadura. Este proceso ocurre gracias al funcionamiento coordinado de diversas neuronas. Primero, cuando sientes el calor, es una neurona sensitiva, porque hay tres tipos de neuronas de acuerdo a su función. En realidad hay muchísimos tipos de neuronas, pero de acuerdo a su función, que es la que nos interesa, hay sensitivas, que captan los estímulos, motora, que se encarga de los movimientos musculares porque activan un músculo, y las interneuronas, que conecta a una neurona sensitiva con una neurona motora. ¿Ya? Llamada también interneuronas o neuronas asociativas. Dice, en base en este caso determina cuál de los siguientes enunciados son correctos. Las neuronas sensoriales permiten captar el estímulo térmico, yes, claro. Desde los receptores cutáneos hacia el sistema nervioso central, sí. Las neuronas sensitivas captan los estímulos a través de los sentidos, por eso sensoriales o sensitivos.
El soma neuronal, o sea, el cuerpo de la neurona, actúa como centro de procesamiento integrado, integrando la información recibida para generar una respuesta así. En el soma, que está el núcleo, ahí se procesa la información para enviarlo a la otra neurona. El axón transmite la respuesta generada por el sistema nervioso hacia los músculos, permitiendo retirar la mano de forma refleja. Sí, porque el axón conecta ya sea al cerebro con un sentido o al cerebro con los músculos. La neurona sensitiva es la neurona que conecta al cerebro con los sentidos y la neurona motora conecta al cerebro con los músculos o glándulas o órganos internos. Por eso motoras sensoriales, ¿no? Verdadero. Y cuatro, las terminales sinápticas liberan hormonas que bloquean el dolor generando por el... No son hormonas, son neurotransmisores. La composición es diferente. Falso, entonces. Uno, dos, tres. La dos, Anita. Uno, enano. Dos, Anita. Profesor, el núcleo no es el que procesa la información o el soma también. Lo que pasa es que el núcleo está en el soma. Si no te ponen núcleo, entonces entendemos que es el soma porque el núcleo está en el soma. ¿Sí? ¿Ya? Si te ponen núcleo, es más específico. Si no te ponen núcleo, soma porque el núcleo está dentro del soma. Así es que Marcos a veces juega con eso. Muy bien. Dos, avión. Tres, casita. Conexión funcional. Cuatro, Yesenia, docente de biología, guía una práctica de laboratorio en la que sus estudiantes observan dos formas distintas de comunicación neuronal. En una, los impulsos se transmiten rápidamente a través del paso directo de iones mediante canales especializados. En la otra, se liberan sustancias químicas en el espacio sináptico que activan receptores en la siguiente neurona. En este contexto, la primera corresponde a una sinapsis eléctrica, ¿no? Y la segunda a una sinapsis química. Clave eléctrica química. Anita. Anita la huerfanita. 4, avión. 5, neurotransmisor, dice, durante una exposición grupal, Camila explicó que ciertos neurotransmisores están implicados en funciones como el placer, la motivación y el movimiento. Ay, ay, ay. Placer, motivación, movimientos. Un poquito más y memoria que le faltó. ¿Ya? También mencionó que alteraciones en sus niveles pueden relacionarse con enfermedades neurológicas como el Parkinsonismo o trastornos psicológicos como la esquizofrenia. ¿Qué neurotransmisor está directamente relacionado con estas funciones y trastornos? La dopamina. La dopamina. La 3 es la C. 3, casa. 5, enano, dopamina. 6, serotonina. Regula el estado de ánimo. ¿Qué neuroglia produce la mielina? La mielina lo produce las oligodendrocitos, oligodendroglias. Demócrito, profesor de biología, explica que al igual que los cables eléctricos requieren aislamiento para transmitir la corriente sin interferencias, las neuronas también necesitan una estructura que facilite la conducción rápida y eficiente del impulso nervioso en el sistema nervioso central. Luego menciona que esta función es realizada por un tipo específico de neuroglia, las oligodendroglias, o también conocido como oligodendrocitos. Son las que producen mielina en las neuronas del sistema nervioso central. Y las células de Schwann producen mielina en las neuronas del sistema nervioso periférico. 7, casa. 8, vamos a relacionar defensa inmunológica y eliminación de desechos en el sistema nervioso central. Microglias, microglias defensivas. 1C, producción de mielina en axones del sistema nervioso central.
Oligodendroglias, oligodendroglias, 2 beso. 1C, 2 beso. Soporte estructural, regulación de nutrientes y reparación tras lesiones. Los astrocitos, ¿no? Los astrocitos, soporte estructural, nutrición también. 8, enano. 8, enano. La 9, dedo. 10. Tras un examen oral estresante, Naim experimentó taquicardia, aumento de la presión del ritmo cardíaco, sudoración y tensión muscular. Minutos después, al regresar a su asiento, respiró profundamente, su ritmo cardíaco disminuyó y su cuerpo recuperó gradualmente la calma. En esta secuencia, el sistema primero simpático se activó ante el estímulo de amenaza, mientras que el sistema parasimpático luego favoreció la recuperación del equilibrio fisiológico. Cumplen funciones antagónicas. Si uno excita, el otro inhibe. Y si uno inhibe, el otro excita, ¿no? Simpático y parasimpático. La 11 van a marcar casita, 11 casa. La 12 también casa. 11 casa, 12 casa. La 13 vamos a relacionar cada función fisiológica con la rama del sistema autónomo que lo regula. Aumento del ritmo cardíaco, simpático. El ritmo cardíaco es el simpático. Estimula la digestión, parasimpático. Chicos, el simpático por lo general excita, activa, y el parasimpático calma, inhibe. Simpático excita, parasimpático calma, inhibe. Pero en la parte gástrica, la parte gastrointestinal, saliva, estómago, intestino, se invierte. Se invierte. El simpático inhibe, constriñe, y el parasimpático estimula, dilata. El parasimpático estimula, el simpático inhibe en la parte gástrica. Y todo lo demás, el simpático excita y el parasimpático inhibe. Estimulación de la digestión, parasimpático. Dilatación de la pupila, simpático. Reducción de la presión arterial, parasimpático. 1B, 2A, 3C, 4D. La A, 13 avión, chicos, 13 avión, 14 dedo. Y la 15 vamos a marcar casita, que el tiempo ya me ganó. ¿Ya? 15 casa. 14 dedo, 15 casa. ¿Ya? Listo, chicos, un súper abrazo. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, chicos. Gracias. Excelente, excelente. ¿Ya?